Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a realizar un nuevo video acerca de R y lo que vamos a hacer ahora es poder jalar información o poder extraer información de tablas desde la web, porque a veces sucede que estamos haciendo un trabajo y necesitamos información de aquí, de una web, y aquí hay una tabla. Bueno, en este caso estoy utilizando esta página web, solamente lo que me interesa es la didáctica de cómo se extrae la información, ¿sí? Sí, incluso bueno, esta página trae aquí para poder descargar los datos, pero vamos a hacer la simulación de que estos datos están aquí y yo los quisiera extraer. Listo, entonces ¿cómo lo voy a realizar? Lo voy a realizar de la siguiente manera. Y finalmente esta tabla nos va a servir para poder llegar a unos gráficos muy similares a los que están aquí alojados, ¿sí? Entonces vamos a hacer la simulación de extraer la información de aquí, para lo cual vamos a la consola, acá al script, y vamos a instalar unos paquetes, install package, entre apóstrofes, vamos a utilizar la librería rbs y vamos a utilizar también que las dependencias, ¿sí?, también se jalen o se descarguen al momento de trabajar. ¿Listo? Entonces le damos correr y mientras tanto vamos a seguir escribiendo install package y vamos a también utilizar la librería magrittr, listo, y también con sus dependencias. ¿Sí? Le decimos que de verdad, sí, true. Entonces vemos en la consola que me dice que el paquete RB se ha descargado de manera satisfactoria, y también me da un mensaje que, bueno, también acerca de la librería SP que está construida por debajo de la versión de R36.3. Listo. Vamos a instalar esto de aquí también. Puede salir este mensaje, listo. Vamos a darle a install nuevamente acá también. Listo, ya se ha descargado también la librería siguiente. Y también dentro de este proceso vamos a utilizar otra librería, install package, que tiene que ver con XML2 y también sus dependencias. Muy bien, vamos ahí también. Listo. Y bueno, luego de hacer la descarga de las librerías, que tienen que ser por única vez, pues vamos a llamarla. Entonces vamos a llamar a library XML2. Ya, vamos a llamar a la librería también la librería rbs. Vamos a llamar a la librería de Magritte. Muy bien. Y también vamos a llamar a la librería de Tidyverse. Muy bien. Listo. Y eso también es interesante cuando estamos jalando la librería. Podemos ver aquí que finalmente nos dice que Tidyverse tiene estos paquetes, que incluso está ggplot, deplir, listo. Y aquí nos da los conflictos, es decir, cuando queramos utilizar la información de la función extract, dice que haber conflicto con Magritte, filter entre la librería el paquete stat y deplir. Aquí nos dan, siempre es bueno ver esto, ¿no? Esta información para poder, incluso en el webinar que fue la semana pasada, que bueno, le agradezco mucho a las personas que se conectaron, que en el webinar se mencionaba de que a veces es bueno utilizar que el nombre del package y luego de eso el nombre de la función, para que R sepa que la función que estoy utilizando le pertenece a esa librería. También voy a dejar el link por acá arriba en la parte derecha para que puedan revisar el webinar, que también se habla mucho acerca de la creación de mapas. Muy bien, continuemos, y también voy a utilizar la librería SF porque voy a utilizar hacer un mapa, que también vamos a ver de dónde lo descargo. Muy bien. Y aquí te dice que SF está vinculado, ¿sí? Con GEOS3, GEDAL y bueno, acá también Project. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear prácticamente el objeto, un objeto de DRC. En esto voy a poner apóstrofes y aquí va a venir la dirección de la página web, la voy a copiar, voy a venir aquí, la voy a pegar, le doy correr, se crea el objeto de DRC. Entonces lo que quiero es una tabla, pongo el objeto tbl, entonces lo que yo voy a hacer es decir read html. Entonces efectivamente esta función tiene que ver con la librería xml2.
Muy bien, y aquí le pongo el objeto DRC. Listo. Y ya se ha creado el objeto TBL, ¿sí? Uno puede poner aquí que se imprima. Veo en la consola que me sale una información un poco bastante compleja que tiene que ver con la dirección web. Entonces, a este objeto TBL voy a crear a TBL mismo, le voy a hacer un pipe. Entonces en el pipe voy a poner lo siguiente, voy a poner pipe. Muy bien. Listo, en este pipe lo que le voy a decir que a mi objeto de la tabla le voy a aplicar otra función que tiene que ver HTML nodos, ¿sí? Y aquí le digo qué objeto voy a localizar de esa página web, pongo entre apóstrofes, entre comillas, table. Entonces aquí lo que yo voy a ver, voy a correr esta parte, listo. Entonces esto es muy bueno poder saber, por decir en la página, cuántas tablas hay, porque a veces ahí puede haber, cuando a veces navegamos, hay una tabla, dos tablas, tres tablas, para poder identificar cuántas tablas hay. En este caso hay una sola tabla y me dice aquí, mira, aquí en la consola me sale 1. Si hubieran dos tablas saldrían 2, ¿no? Y ahí es para poder seleccionar. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es reponer de una vez un pipe. De una vez aquí, y en este pipe lo que voy a hacer aquí es de una vez extraer la información. Entonces voy a poner extract 2, que es de la librería Magritte TR. Listo, entonces aquí le voy a decir qué tabla. En este caso es una sola tabla, voy a poner una tabla. Muy bien. Y listo, esto se va a extraer, pero finalmente esta información necesito que se transforme en un data frame. Entonces para lo cual voy a utilizar la función HTML. Y eso me va a usar la que dice table para que me transforme esto en un data frame como yo lo conozco. Listo, recordemos que yo ya había sombreado esta parte y había corrido, entonces ya el objeto se transformó. Entonces voy a correr desde la línea anterior, voy a correr esta parte y listo. Ahora, ¿cómo me aparece mi objeto? Voy aquí a imprimirlo en la consola, me aparece de esta manera. Entonces podría yo aprovechar aquí y de una vez copiar este pipe, ponerlo de esta manera y decirle que esto lo transforme en un table, ¿sí? Para que sea un poco, miren, todo lo que yo tengo que desplazarme para ver todos los objetos. Entonces voy a correr la línea anterior, esta línea, y listo. Es decir, yo imprimo y miren, ya me sale de esta forma. Ya no tengo que desplazarme toda la información para poderla revisar. Muy bien, ahí tengo esta información. Ahora, cuando estamos queriendo trabajar con toda la información del mundo, porque esta es la información si no lo mencioné inicialmente, es de la producción exportadora de cacao. Entonces, puedo utilizar un mapa del mundo. Si bien la librería ggplot trae un mapa del mundo, pero ese mapa del mundo está en inglés los nombres. Entonces, yo lo que voy a utilizar es esta página web donde hay shapefiles del mundo, que también está este link, lo voy a dejar en la descripción. Yo lo que he hecho es descargar esta información. Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer es aquí crear objeto shp y poner st-read, que es de la librería sf. Entonces pongo aquí entre apóstrofes, esto ya lo tengo descargado, como ven aquí está un proyecto, entonces aquí ya no tengo que poner el directorio, sino que directamente me va a leer la información. Entonces pongo países del mundo, shp. Muy bien, recordemos que esta es la ventaja de trabajar con este formato, es que se puede manipular la información que fuese una tabla. Listo, entonces yo ya tengo esta información y yo podría poner aquí, y aquí ya me plotea la información en la consola, me dice que este es el sistema de referencia, la información, pero a mí me interesaría ver los nombres, el encabezado. Entonces puedo poner head y le puedo poner shp 1, como fuese una tabla. Bueno, siempre se va a imprimir la parte, la geometría, el VBBox, el sistema de referencia, pero aquí me interesa. Aquí tengo un campo que se llama país y otro campo que se llama geometry, que es la geometría de la información. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo vuelta aquí? Voy a imprimir también la tabla. Entonces voy a ver qué es lo que contengo en la tabla y voy a poner tbl1 y tengo aquí un campo que se llama país
y acá datos, en la información. Listo, entonces yo lo que voy a hacer aquí es prácticamente, bueno, dentro de lo que yo he revisado la información, a veces hay informaciones de países que no coinciden. En lo que yo pude ver, revisar, había Holanda, lo tienen como Países Bajos, entonces lo que yo voy a hacer es TBL, en la columna de país, lo que voy a hacer es una recodificación de, de TBL, de TBL y en TBL lo que tendría que yo poner es prácticamente en la columna mismo, ¿sí? En la columna mismo de país, decirle qué es lo que yo quiero cambiar. Lo que yo quiero cambiar es lo que dice Holanda, lo voy a cambiar por Países Bajos. ¿Por qué hago esto? Porque Países Bajos, con este nombre se encuentra la información, porque lo que yo voy a hacer finalmente es unir este data frame que descargué desde el internet con la información de este shapefile. Listo, entonces aquí ya tengo esta información. Listo, entonces ya se cambió donde decía Holanda por Países Bajos. Listo. Ahora lo que yo también puedo hacer aquí para que hacer este join, la idea es de que haya un campo en común y el campo en común van a ser los países. Pero para no tener mayores problemas, la ideal sería que el campo común también tenga el mismo nombre. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es seleccionar solamente lo que me interesa es la columna país y datos, porque aquí del lado izquierdo hay una clasificación y del lado derecho la fecha de la información, si yo puedo visualizar aquí en la consola. Entonces lo que yo voy a hacer es crear un TBL mismo, otro objeto que se sobrescriba, es decirle un data frame, ¿sí? Un data frame, donde voy a decir que país es igual al objeto TBL de país y otro objeto que diga datos y que este datos va a ser igual a TBL y datos. Muy bien, entonces ya tengo un data frame. Ahora lo que yo voy a hacer es también cambiarle el nombre, porque me decía aquí en este me decía país con mayúscula en el shapefile. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es names, y en names de SHP le voy a decir un vector que contenga los nombres que le quiero asignar y voy a poner país, tal como yo lo puse aquí en el data frame, que esto va a ser mi campo común para poder unir, hacer el join. Ahora, si yo pongo solamente país, recordemos que este archivo de SF tiene la parte de geometría, es decir, si yo pongo aquí así nada más pensando que solo tiene una columna de información, listo, me va a salir un error, ¿sí? Y si no me sale, pues mucho mejor. Listo, entonces yo podría ver nuevamente el encabezado de SHP. Mira, si ven, aquí me sale un error. Es justamente de esto lo que les mencionaba. Sale un error porque no está bien escrito. Es decir, yo tengo que poner aquí sí o sí la información geometry tal como está aquí. Sí, geometry. Listo, entonces ahora sí, voy a cargar nuevamente ese archivo. Y ahora sí le voy a cambiar los nombres. Ahora sí voy a poner el encabezado de esta información y listo, miren, ahora sí país, ya no se produce ese error que les mencionaba inicialmente. Listo, pues es muy importante visualizar la información si todo lo que está ejecutando el script esté en la consola, ¿sí? Entonces vamos ahora sí, lo que vamos a hacer es crear un objeto que se llame DTS de los datos y aquí lo que yo voy a decir, aquí en mi SHP, le voy a aplicar un pipe y decirle aquí, voy a hacer un left join, que eso pertenece a deplir. Recordemos que en join hay el inner join, left join y right join. Entonces le voy a poner un left join porque del lado izquierdo yo voy a poner la información, es decir, el lado izquierdo va a ser mi shapefile y el del lado se va a pegar la tabla. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es decir que se pegue la tabla, ¿sí? Al lado izquierdo. Listo.
porque si pongo inner join lo que va a hacer es unir, si hay, digamos que en el shapefile hay todos los países del mundo y yo tengo una información acá más pequeña, simplemente si acá tengo del lado izquierdo 100 datos y del lado de derecho que voy a pegar a tabla 50, al hacer inner join solamente van a quedar 50 observaciones, pero yo no quiero perder toda la información, quiero que se adhiera o se pegue a la información principal. Entonces aquí lo que voy a hacer, ya tengo TBL de esta información y le voy a dar correr esta parte. Muy bien, aquí me sale un mensaje y efectivamente ya tengo aquí DTS. Entonces tengo aquí DTS, 252 observaciones, igual que Shapefile, pero una columna más. ¿Cuál va a ser la columna más? Datos. Es decir, siempre tengo que ir chequeando la información. Listo, y aquí tengo la información que yo voy a poner. Listo, un poquito de música. Y listo, aquí lo que yo voy a poner es que DTS, campo 1. Listo, ¿qué tengo yo aquí? País, datos y geometría. ¿Sí? Esto es lo que prácticamente me aumentó, datos. Listo. Ahora, lo que yo quiero hacer inicialmente, simplemente es un mapa de cuáles son los países exportadores y cuáles no. Es decir, solamente van a haber dos informaciones. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es a mi objeto DTS agregarle una columna. Entonces, para eso voy a utilizar el mismo que se sobrescriba. Le voy a poner un pipe. Y entonces aquí escribo mutate, que es de deplir. ¿Sí? Si voy aquí, vamos a ver, voy a ponerle aquí para que vean. ¿Sí? Mutate es de deplir, es para agregar una columna. Entonces en mutate le voy a decir export, nombre como que dice es la columna de qué países exportan, quiénes sí y quiénes no. Entonces aquí le voy a decir que esto va a ser igual. Entonces aquí viene una condicional if else, que es prácticamente la librería base, y le voy a escribir que de acuerdo a los valores, si vemos aquí hay un valor que es NA. Voy a acá imprimir, que se impriman todas, ¿ya? Listo, miren, aquí hay valores NA, pero hay valores que sí va a haber información de los países que son exportadores. Entonces aquí lo que va a poner is.na de quién, de la columna datos, ¿sí? De acuerdo a esta condición le voy a decir que se imprima falso y si no, en el caso contrario, verdadero. Entonces voy a darle esto a ejecutar. Muy bien, voy acá a imprimir la consola. Miren aquí, al momento que ya he impreso yo el objeto, ya me aparece aquí, miren, aquí me aparece que Angola es aquí la cuantificación de la exportación y todo lo demás es NA. Entonces aquí me dice sale falso, dice exporta, NA, falso, exporta, sí, verdadero. Muy bien, entonces ahora sí me voy dirigiendo a hacer lo que tenía planificado, a hacer un ggplot con esta información. Entonces lo que yo voy a poner es ggplot. Listo, ggplot, y directamente me voy a ir acá y le voy a decir que voy a utilizar de acuerdo a la geometría un objeto SF y le voy a decir data. Esto lo habíamos revisado en el webinar, data, y voy a poner que es el objeto de DTS. Entonces la otra parte de la sintaxis es mapping, y en mapping viene la parte aesthetic. Entonces en la parte estética lo que yo voy a decir que el relleno va a ser igual al objeto que había puesto, export. Listo, entonces aquí vamos a ir poco a poco visualizando la información. Esperemos que aparezca aquí en plots la información. Entonces aquí me aparece un mapa y me aparecen los colores por defecto, ¿sí? Entonces es decir, aquí este color medio celeste, verdoso, es true y el otro es falso. Entonces aquí yo puedo ir definiendo, es decir, yo no quiero que aparezca de esta forma. Entonces yo le puedo decir, incluso tampoco no quiero que aparezca la leyenda, decía que yo pueda poner show legend. Entonces pongo aquí falso. Esto se va a hacer borrar la información de la leyenda. Entonces aquí viene la parte de hacer un scale fill, pero lo voy a hacer de manera manual.
Entonces aquí la sintaxis es que los valores, values, y yo pongo aquí el vector que va a contener los colores y le digo que voy a tener un color gris al 75, al 70, ¿sí? No muy claro ni muy oscuro. Entonces el otro voy a poner un amarillo combinado con verde, un amarillo verdoso. Listo, y le voy a dar ejecutar. Esperamos que se visualice la información. Entonces lo que va a aparecer aquí es prácticamente mis colores, el color plomo que he seleccionado, y como yo puse que la leyenda no se presente, pues efectivamente ya se ha quitado la leyenda. Entonces ahora lo que yo voy a aprovechar aquí para que ustedes puedan ver esta parte es acerca de cómo manipular la información desde aquí, ¿no? Es decir, aquí voy a poner aquí imprimir nuevamente. Es decir, en la leyenda me sale un rótulo, ¿sí? Me sale export, y aquí entonces yo lo quisiera modificar. Entonces aquí yo pongo name y le digo que le voy a poner así producción, para una palabra así nada más, producción. Listo, entonces miren cómo se va a cambiar. Ya no me va a aparecer la palabra export sino producción. Entonces lo otro que también puedo manipular es las etiquetas, labels, y puedo poner aquí no exportan y exportan. Listo, y eso va a cambiar las etiquetas. Muy bien, miren, sí, entonces ya aquí yo puedo ir puliendo mis etiquetas, mi leyenda. Lo que yo también podría aquí, recordemos que estos son layers, yo puedo ir sobreponiendo más información. Esta es la gramática de ggplot. Entonces aquí yo puedo poner una vez las etiquetas, labs. Entonces voy a poner un título, y en el título le voy a poner así, países exportadores de cacao. Y también le puedo agregar la fuente. Entonces le puedo poner aquí un caption y le puedo decir que le voy a poner aquí fuente. Voy a seguir por lo pronto, así voy a poner solamente página web. Listo, página web. Entonces vamos viendo cómo se mejora esta información, y le voy a agregar ir puliendo estos datos. Entonces ya me voy a pasar directamente a la parte del tema. Entonces aquí en el tema voy a poner el panel background element main red, y le voy a poner fill. En el relleno le voy a poner NA, que no me aparezca nada de información, y le voy a poner aquí sí, simplemente el sin color por lo pronto, para ir viendo los cambios. Y dentro del tema mismo, miren, ya se fue este fondo. Entonces aquí lo que voy a poner es un plot background, para que vean un plot background, que es prácticamente el background de todo el plot. Es decir, le voy a poner aquí element red, listo, y le voy a poner aquí fill, para que se note el cambio, algo grosero, le voy a poner red. Solamente es por cuestiones de visualización, que se note dónde es lo que cubre el color. Miren, es todo lo que cubre. Listo, pero bueno, rojo no le voy a dejar, sino que le voy a dejar de pronto un gris al 95. Y voy a ir mejorando esta información. Ahora si yo puedo observar aquí, me aparece las intersecciones del mallado. Entonces aquí le voy a poner el panel.grid. Yo así le voy a decir que aquí element blank, ¿sí? Que no me aparezca nada de información. Listo. Entonces lo siguiente que le voy a poner es acerca del rótulo, es decir, el plot, el título, ¿sí? Entonces aquí le voy a decir, como este es un elemento de texto, le voy a decir que lo ponga, lo va a ajustar, es decir, lo va a centrar. Le puedo hacer también un tamaño que sea de 15. Muy bien.
Listo, ahora lo que me aparece aquí es que la leyenda tiene un color blanco, entonces lo ideal sería que se pierda entre el texto y aparte de esto que esta información esté acá adentro para que el mapa se pueda hacer un poco más grande. Entonces aquí lo que voy a hacer es acerca de la leyenda, por lo menos la leyenda background, le voy a poner element red, y aquí tendría dos opciones. Primero, poner el mismo fondo, el mismo color, el fill, ponerlo igualito, o también ponerle NA, y que ya que no tiene relleno pues va a resaltar el del fondo. ¿Ya ven? Sí, aquí eran dos opciones, poner el mismo color, gray 95. Entonces ahora vamos con la leyenda, entonces vamos a la parte de la leyenda, legend position, listo. Y en legend position, pues por decir, yo podría poner, ¿no?, ahí la posición top, la derecha, abajo, inferior, pero va a ser en el contorno. Entonces aquí yo puedo poner un vector acerca de la posición. Entonces yo le podría poner aquí a 0.1 de x y a 1.025 de y. Entonces voy a poner esta información. Esperamos que aparezca y listo. Entonces recordemos que también aquí este espacio que aparece aquí no es totalmente la visualización, porque podría ser un poco distorsionado la leyenda. Siempre bueno hacer un zoom o en otro defecto, por decir en otro defecto, de una vez guardarlo para ver cómo se va guardando la información. Pero por lo pronto ya tenemos los países exportadores de cacao, los que hacen su producción, quienes no exportan, quienes exportan, y listo. Y tenemos aquí prácticamente un mapa bastante agradable. Listo, solamente lo que te quería es guardarlo. Lo que también podríamos ver aquí de pronto aquí también la parte de la family, es decir, voy a dejar también por aquí en la parte superior de cómo extraer, cómo cargar o importar las fuentes de Windows para poder tener un poco más de abanico para seleccionar las fuentes. Pero por lo pronto aquí en family yo podría poner, ya tiene por defecto, aquí creo que es el sans, la fuente sans. Yo voy a poner aquí serif, le voy a dar correr y vamos a notar aquí cómo va a cambiar esta parte. ¿Sí? Ven, ya ha cambiado. Y también podría yo poner aquí, podría poner acerca de si es con negrita o es itálica. Vamos a poner negrita. Y vamos a ver que efectivamente viene hecho con negrita aquí. Entonces ahí podemos ir jugando un poquito, de pronto por aquí italic, y listo, ¿no? Entonces ya tenemos aquí. Entonces nosotros podemos ir cambiando los, cada uno de los aspectos de la estética del gráfico. Listo, hay otra información muy relativa a esto, de pronto lo que voy a hacer la segunda parte en este caso tengo exportadores y no exportadores. La otra sería hacer algo muy similar a esto, que está aquí, algo muy similar a esto. Listo, algo muy similar a esto. Entonces lo voy a hacer en un segundo video. Nos estaremos viendo en la segunda parte de esta información, que sería extraer tablas de la web más el ploteo de la información con ggplot.